¿Qué es el sistema eléctrico? Hablamos de electricidad, todo funciona con electricidad. Ahora vienen las motos eléctricas, los carros eléctricos. Pero ¿qué es el sistema eléctrico? No te quiero dar una definición, que son electrones moviéndose en un conductor. No, vamos a ver el sistema eléctrico así como yo hablo normalmente. Es el alma de tu moto, es lo que no se ve, es lo que no puedes llegar a una gasolinera a cargar. Sin electricidad no funciona tu moto, al menos que sea motor diésel, ¿no? Que explotan sin generación de chispa. Este es un diagrama eléctrico de una FT150. Quiero que te olvides de ese diagrama. Ese diagrama lo diseñan ingenieros. Eso es para que construyan, para que diseñen. El diagnosticar tú, pues no lo vas a ver así. Ojalá que lo viéramos así, ¿no? Que sacáramos el sistema eléctrico y diéramos así las partes. Quiero que se olviden de esto, de lo que siempre nos han enseñado. Olvídense de simbología, olvídense de nodos, olvídense de diagramas. Vamos a hablar de conceptos claves. Que va a ser voltaje, amperaje, resistencia, y esto genera la ley de Ohm. Olvídate de quiénes son. Ahorita ya tenemos todo en el celular. ¿Quieres preguntar por qué se llama ley de Ohm? ¿Quieres preguntar qué es el voltaje? Se lo preguntas a Google, se lo preguntas a ChatGPT y te va a dar una mejor explicación que yo. El voltaje es como la presión de agua en una manguera. Empuja con fuerza en tu moto y en tu casa. Vamos a separar tres partes de este dibujito. Una es la llave o el grifo, otra es la manguera y la otra es el aspersor. El voltaje siempre se va a generar aquí. Cada vez que tú abres la llave de tu grifo, imagínate que estás abriendo el voltaje, la fuerza con la que empuja. Eso es el voltaje, viéndolo en este diagrama que podamos entender todos. Simplemente el voltaje es la energía que va a salir de esa llavecita. Sin voltaje todo se queda estancado. El amperaje es cuánta agua pasa por esa manguera. ¿Cuánta agua pasa? Si yo le abro mucho a la llave y tapo completamente esto, ¿qué va a pasar? La manguera se va a inflar porque trae mayor amperaje. Si le cierro, pues la manguera va a quedarse más delgada, ¿no? La resistencia va a ser esto, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esto en las motos? El foco, el motor de arranque, el claxon. Eso va a ser la resistencia, donde esté funcionando la corriente y el voltaje. Imaginemos ya no esta llavecita. Vamos a imaginarnos un río. Donde cae el agua, que es de las montañas, va a ser el voltaje que avienta. ¿Qué pasa si el río se llena de agua? Se desborda. ¿Por qué se desborda? Porque es exceso de agua. En el caso de un cable eléctrico, se quema por exceso de amperaje. No es que, es que le metiste muchas luces. O sea, sí le metiste muchas resistencias. Pero el exceso de amperaje ya no aguantó el cable, el exceso de amperaje. Por último, vamos a la ley de Ohm. Vemos este triangulito. Este triangulito me gusta una analogía que yo siempre ocupé para aprendérmelo. ¿Cómo te acuerdas de esta formulita? Yo la hago así. Victoria, la reina de Inglaterra. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad. E intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Esto es para que sepan, oye, ¿qué voltaje estás ocupando? Oye, ¿qué amperaje estás ocupando? Oye, ¿cuál es la resistencia de ese artículo, no? Otro concepto muy importante que va en las motos es la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna es esto. Por eso se llama alterna, porque es una ola de mar. Sube, baja de positivo a negativo, positivo a negativo. En cambio, la corriente directa o continua, pues es una línea recta, no trae oscilaciones. Entonces, nuestras motos siempre van a trabajar con esas dos corrientes, alterna y continua. Eso va a pasar con nuestras motos. La corriente alterna se usa para largas distancias, por eso vemos las torres con los cablezotes. Y la corriente continua es para dispositivos como los de tu moto. Antes, en Nueva York, si vemos las fotos de los años 30, vemos unos postes como con 10,000 cables de luz, porque era corriente continua. Y la corriente continua tiene distancia de funcionamiento y se tenía que volver a recargar para volver a cargar los electrones y que todo esto pudiera funcionar. Aquí quiero que veas algo. Olvídate del sistema eléctrico como te lo han manejado. El sistema eléctrico se va a componer de diferentes subsistemas. Tienes que entender que el sistema eléctrico no es uno, son 5, al menos. Hay más. Es como el cuerpo humano es uno, pero tenemos el sistema digestivo, el nervioso. Entonces, todos juntos forman lo que es el cuerpo humano. Es lo mismo en las motos. Y si no aprendes a separar, va a valer gorro. Si fueras doctor, oye, es que estoy estreñido y le revisas el pulmón, pues ahí estamos mal, ¿no? Tienes que revisarle el intestino delgado, grueso o por ahí así.
Entonces tienes que aprender a que el sistema eléctrico se separa en diferentes subsistemas. El sistema que a mí me gusta priorizar, o el primero, empiezo por el más sencillo, que es el sistema de generación de carga. Este va a ayudar a cargar nuestra pila y ahorita lo vamos a checar. Esto lo componen el alternador, que convierte el movimiento de tu motor en corriente alterna, el regulador, que lo pasa a corriente directa, y de ahí la batería. Ojo, aquí te van a hablar, es que pasa por el switch, el portafusible, y todo eso ya estandarícenlo, que todo pasa por un switch y un fusible, pero los elementos que componen el sistema de carga, si no funciona, es el alternador, el regulador y es la batería. De ahí vamos al sistema de generación de chispa. Aquí nada más es la bobina captora o la pulsante CKP, el magneto, pero por el sensorcito que tiene. Hay sensores que van en el cigüeñal y no ocupan del magneto. Es el CDI, en este caso de nuestras motos, la bobina y la bujía. El sistema de encendido. El sistema de encendido igual pasa por la batería, pero lo importante aquí en este sistema es la batería, el solenoide de arranque o solenoide de arranque, obviamente el botón que va a pulsar el solenoide y la marcha. Esos son los elementos que integran el sistema de encendido. Ajá. Sí, pasa por fusible, pasa por un switch, pasa por un killer, pero con esos elementos puedes probar tú independientemente en tu moto para hacerlo de manera más sencilla. Las luces y accesorios vienen a luces altas y bajas. Las luces, pues, es la visión de tu moto. Es importante, pues, tenerlas. Esas igual pasan por un switch y llega la energía y vámonos. El claxon es lo mismo. Igual llega la energía por medio de un botón hacia la bocina y vámonos, pues ahí suena, ¿no? Direccionales. Aquí es donde nos vamos a detener un poquito porque nadie sabe dónde venden las direccionales. Ajá. Las direccionales pasan de la batería a un destellador y del destellador al mando. Pero en el mando ya debes de tener esto, el flasheo. Y del mando va hacia las direccionales dependiendo a dónde las envíes. Entonces muchas veces andan buscando, es que no le llega corriente. No, tú pícale al mando, si traes ya el destello y sale el destello cuando le das derecha a izquierda, olvídate que háblalo directo. Porque desgraciadamente vienen los arneses tan, pero tan mala calidad que muchas veces se parte un cablecito por el medio y ahí estamos y quitando. Y, a ver, llega al mando, ya llegó el flasheo, sí. Saco del mando, ya llegó el flasheo, sí. Conecto directo. Y vámonos. Y vienen por ahí los switches y conexiones. Esto sí también es un tema un poco, pues, que se tiene que ver, ¿verdad? Porque los switches sirven para abrir y cerrar paso. Pero algunos abren y cierran paso de la tierra y otros de la corriente. Entonces también hay que aprender a diferenciar. Normalmente estas motos, las motos chinas, vienen con un código de colores similar. Entonces ahí nos va a ayudar a saber, pues, qué show, ¿no? En resumen, el sistema eléctrico es esencial para el funcionamiento y la seguridad de tu moto. Sin el sistema eléctrico no funciona. Tienes que saber lo que te dije, voltaje, amperaje y resistencia para que diagnostiques sin problema.